Epifanías del Purgatorio. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das hoy de reunirnos aquí. Te damos gracias por tu divina misericordia. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor. Bendito sea Dios Todopoderoso. En este nuevo día te alabamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria, todo el honor, toda la bondad. Señor, tú que nos amas tanto, tú que eres misericordioso, tú que eres el Salvador del mundo, tú que todo lo haces con sabiduría y con amor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de compartir. Eres bueno, eres santo y eres misericordioso. Ayúdanos, por favor, a que todo lo que hagamos sea para tu infinita e inmensa gloria. Santo y poderoso eres Dios, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia. Pedimos la poderosa intercesión de la Virgen María, que nos acompañe en este compartir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos de nuestra comunidad de Epifanías del Purgatorio, hoy me complace presentar con ustedes, darles la más cordial bienvenida al Padre Ángel Guzmán y nuestra hermana Beatriz Hincapié. Ellos nos acompañan desde Colombia y el tema que nos compete el día de hoy es de suma importancia porque pues fíjense que se trata de la sanación desde el vientre materno. Es un tema medular de mucha importancia para todo cristiano, no solamente los católicos, ya que si nosotros no sanamos todas esas heridas, pues podemos ir a sanarlas al purgatorio. Entonces es algo que nosotros no queremos. Queremos recibir la sanación desde aquí. Y es un tema que el día de hoy ellos nos van a ayudar a comprender y lo van a ir desmenuzando para que nosotros podamos aprender por qué la importancia de este tema, por qué la importancia de este apostolado que ellos realizan. Adelante, Padre, adelante, Betty, quien quiera iniciar, explíquenos qué es la sanación. ¿Cuándo inician ustedes con ese apostolado? Bueno, yo quisiera que comenzara Beatriz contando su experiencia de cómo ella inició todo este proceso de ayudar a las madres en su proceso de embarazo y después compartimos entre los dos las experiencias que hemos vivido y que hemos trabajado juntos. Gracias, Padre. Gracias por esta invitación. Bueno, yo vengo de una familia disfuncional, un padre alcohólico, con muchos problemas. Fuimos 6 hijos. Yo soy la mayor de 6 hijos. Nosotros somos antioqueños, aquí colombianos, y fuimos creciendo y nos fuimos repartiendo en diferentes partes de Colombia por toda la problemática que se vivía en la casa, porque pues el alcoholismo se sufre con la agresividad, con el desamor, con muchas situaciones. Yo me caso y cuando a mí me dijeron que estaba en embarazo, para mí fue la felicidad más grande. Todos los embarazos, los 3 hijos que tengo, los recibí con mucha alegría. Y fui a un retiro espiritual de La Ceja, Antioquia, en vida de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Y él nos habló sobre la sanación desde el vientre materno. Y ahí encontré que la enfermedad de mi papá, que todo lo que nosotros habíamos vivido en la familia era a raíz de la situación, digamos, del alcoholismo y de muchas cosas que nosotros no conocíamos que se podían manejar. Entonces,
yo empecé a hacer mi sanación desde el vientre materno, desde el vientre de mi mamá, y el Señor empezó a mostrarme muchas cosas. Entonces empecé a conseguir material y a ponerme a practicar haciéndole la oración a las personas. Y ahí es donde empiezo a coger como toda la experiencia de lo que uno descubre, porque nuestras madres nunca nos contaron a nosotros cómo había sido el tiempo en que nosotros estábamos en el vientre de ellas qué problema habían vivido, lo que sea, porque nuestras madres se ocuparon más que todo de calmar los antojos que tenían. Los que podían ir a sus controles médicos iban al control médico, pero no pensaban que en la parte emocional iban a ser afectados los hijos por disgustos, por problemas que tuvieran, por el abandono, por sus mismas luchas, por su escasez económica, por tantas cosas. Ellos no pensaron nunca que los hijos nos íbamos a afectar con eso. Entonces ahí es donde yo me dedico bien a estudiar todo esto. Muy bien, Beatriz, a mí me gustaría que pudieras compartirle también a los hermanos el periodo en el cual estuviste trabajando en la clínica con las madres en el hogar, y sobre todo ayudándolas en el proceso de vivir bien el embarazo, porque yo creo que con lo que nos has compartido y uniendo eso, podemos compartirle más a las personas acerca de esta experiencia. Bueno, esa fue una experiencia muy linda porque es en una clínica psiquiátrica donde me hice muy amiga del capellán en ese tiempo y empecé a trabajar con todas las personas que estaban en esa parte y encontré toda la raíz, venía desde el vientre materno. Entonces, por ejemplo, tuvimos el caso de una muchacha que con un sacerdote también chileno, alma bendita porque él ya falleció, pero mucha sanación interior, que era el padre Agustín Sánchez. Lo invitamos allá a la clínica a que celebrara una Eucaristía y ya conocía varios casos de personas que sus mamás habían practicado cosas de ocultismo estando en el vientre, llevando en su vientre a su hijo o a su hija. Y estos casos se los advertimos al padre Agustín, él los llamó, les descubrió todas las cosas y cuando se les empezó a hacer todo su proceso de sanación interior, ellos fueron siendo sanados. Entonces se hacía la junta médica y se demostraba cómo era que ellos estaban siendo sanados por la sanación desde el vientre materno, porque es la primera vida que nosotros tenemos, es nuestra primera experiencia. La etapa de vientre materno es la primera experiencia de vida que nosotros tenemos y eso nos marca demasiado. Si mamá es agüerista, si mamá va donde los adivinos, si mamá no está preparada y no conoce estas cosas de prácticas, como nos habla a nosotros en Deuteronomio 18, del 10 al 12, y no conoce nada de esto, entonces nosotros desde ahí aprendemos a buscar estas cosas. De ahí es una de las raíces de aprender esto. Entonces, esto nos afecta bastante a nosotros. Y en esa parte de la clínica, como habían psiquiatras, psicólogos y todo, en reuniones que tuve con ellos, vimos en la parte emocional cómo somos afectados a nivel de la fe. Entonces, me aparto de mi fe, me voy
hacia esta cultura, hacia estas costumbres, a tener los agüeros, a ir donde los adivinos, a tener los mantras, a tener todas las cosas que se tienen y empiezo a enredarme en ese mundo del ocultismo. Entonces ahí es donde yo sustento mi vida, mi hogar y la de mis hijos en una cultura de esas. Entonces viene el maligno a atacarnos y a ver todas las consecuencias. Entonces son hogares completamente disfuncionales. Bueno, mi mamá, afortunadamente ella a través de la renovación carismática y todo, y de todas las oraciones, pues tuvo todo su proceso de conversión como lo tuvimos todos nosotros, los hijos, pero en ese tiempo era muy agüerista y parte de la familia también, en que haga esto para que le vaya bien, en qué tal cosa, en qué tal otra. Y eso fue lo que nos afectó a todos nosotros, con la oración, primero con la confesión, porque el pecado se perdona en la confesión. Y segundo, con la oración de renuncia, porque si nosotros no hacemos la oración de renuncia, las consecuencias quedan en la vida de nosotros. Es bueno agregar una cosa que Beatriz le está compartiendo y hoy las personas lo pueden consultar. Hoy ya se está hablando mucho de la psicología prenatal y todos los cambios, ya hay mucho libro escrito, todos los cambios a nivel cerebral, hormonal, que se producen en la madre que antes no se le daba importancia. Porque usted recordará que antes una mamá no se le recomendaba como hoy, eh, sobre todo hablarle desde el vientre materno al bebé. Es decir, no había una comunicación de papá, mamá con el bebé como se ve hoy que los estudios van reflejando. Entonces, este tema es muy apasionante porque cuando usted comienza a buscar en la literatura hoy acerca de esos campos, de ese campo, usted ve como mucha de la información que tuvo la madre o que vivió en el embarazo está en el inconsciente profundo del niño. Y yo creo que en esto son abundantes los testimonios que tiene Beatriz y que hemos podido compartir, porque uno de los testimonios más llamativos que uno encuentra es, por ejemplo, en el niño o personas que pierden las ganas de vivir, que no se sienten motivados, no se sienten seguros. Y cuando se va a esa investigación formal, cómo fue el embarazo, qué situaciones vivió, en un altísimo porcentaje uno encuentra que es información que ha vivido la madre. Y en eso me gustaría que pudieras, Beatriz, compartir algunos de los testimonios que usted ha vivido y que pues también yo he tenido que vivir, porque digamos, el amor que le da el padre a la mamá es ese amor, es el que se transmite al bebé. Es decir, el bienestar de la madre en el embarazo, el cariño que le da el esposo a ella, es lo que más hace que todo ese proceso a nivel psicológico crezca muy bien. Pero pues todas las heridas, por ejemplo, que haya vivido la mamá de ser humillada por haber quedado embarazada, de sugerirle abortar, de haber sido un proceso de embarazo con mucho estrés, con mucho trabajo, todas estas cosas a nivel emocional van a afectar al bebé. Y es muy importante por eso también tener en cuenta que incluso en el proceso de gestación y de desarrollo, nosotros podemos orar, y ya lo hemos visto con Beatriz muchas veces en que el médico dice, no, este bebé va a nacer mal, este bebé no va a desarrollarse bien. Y cuando se ora y se le colocan las manos de Dios desde el vientre, como dice el Salmo 139, Él nos va tejiendo, Él nos va también, por supuesto, sanando. Y uno ve unas curaciones milagrosas y hermosas. Sí,
Por ejemplo, digamos en Lucas 1:44, pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. ¿Sí? Cuando la Santísima Virgen María llega donde su prima Santa Isabel, entonces ahí se da el saludo. Importante que es porque muchas veces las mamás en ese momento, hay muchos momentos que son importantes durante el embarazo o la gestación, que es ese mismo momento de la concepción, o sea, el que uno esté casado, el que uno esté estable con su esposo, el que estén deseando un hijo, ese es un momento impresionante porque viene a ser la alegría de los padres cuando les dan la noticia de que se está en el embarazo. Eso viene a dar mucha alegría y el hijo emocionalmente es muy sano. Pero hay momentos que se da una gestación, se da un embarazo cuando se está de novio, el novio está estudiando, no hay suficiente dinero, la persona no trabaja, la mamá está insegura porque no saben si la van a sacar de la casa o no la van a sacar, qué es lo que está pasando. Y esto hace que el bebé desde ahí esté inseguro. Muchas personas les ha tocado vivir en la calle durante toda la gestación porque las han sacado de esto y se ha descubierto que esquizofrenias y muchas partes de que les han afectado en la mente es precisamente por eso. Y ese momento de la noticia es también un momento muy importante porque es el momento que el bebé abre la memoria auditiva, empieza a escuchar. No entiende el significado de las palabras, pero por el tono de voz sabe si mamá lo aceptó o lo rechazó. Entonces, si a mí me dan la noticia de que estoy en embarazo y yo digo, qué rico voy a ser mamá, qué alegría, qué emoción, pues mi bebé va a ser una persona que tenga la autoestima a un nivel normal. Pero si yo digo, ay no, yo soy madre soltera, yo cómo voy a tener este bebé, o yo estoy casada, pero mi esposo está sin trabajo, no podemos con esta responsabilidad, el tono de voz es bajito y el bebé ya sabe que no es aceptado en ese momento. Entonces son personas que tienen la autoestima bajita. Por eso nosotros vemos en enfermedades físicas a muchas personas que teniendo, pongo ejemplo de un cáncer, se les da el mismo cáncer y unas salen del cáncer, otras personas no salen del cáncer, pero es porque tienen la autoimagen bajita. Eso ya está más que comprobado científicamente. Entonces la persona no lucha, sino que como sufrió como el rechazo desde el mismo momento de la noticia, no tiene como esa capacidad de luchar por falta de hacer su sanación de vientre materno. Yo quiero aquí compartir un testimonio que es muy importante. Y es que yo sé que a mi mamá me recibió con mucha alegría. Yo soy la mayor, yo sé que mi mamá, mi abuela materna y todos queremos mucho los niños y los hemos querido bastante. Entonces, en nosotros no ha habido problema de que queremos abortar o perder un bebé. No, en la familia de nosotros no ha pasado pues eso. Que hayan pérdidas voluntarias, sí, pero que queramos rechazar o abortar o provocarnos un aborto, no. Y mi mamá recibió con mucha alegría la noticia cuando estaba en embarazo mío. Ella se alegró bastante y empezó a cuidarse. Yo hace 22, 23 años empiezo a sufrir una enfermedad que se llama miastenia gravis. Es una enfermedad muscular
y es una enfermedad que todavía no se ha encontrado la causa de lo que da esta enfermedad, ni se ha encontrado qué lo da, qué produce esta enfermedad. Estoy diagnosticada hace unos 22, 23 años, tomando el medicamento porque hace falta una sustancia que se llama acetilcolina. Y entonces el medicamento reemplaza el acetilcolina. En febrero de este año, yo hace unos años, con el padre Ángel, en una parroquia, estábamos mirando, había dado la enseñanza de vientre materno, el padre estaba al lado mío, cuando el padre me dijo, Beatriz, hay muchas personas, cuando estaba haciendo la oración de sanación, hay muchas mamás que tienen la mano en el cuello. Yo en ese momento yo quedé paralizada, pero yo abrí mis ojos y había muchas señoras que tenían la mano en el cuello. Y yo no sabía a mí qué me estaba pasando. No tenía ni idea porque estaba paralizada. Podía seguir hablando, pero mis piernas no se movían. Dije esto, bueno, las personas reaccionaron, de todo, se hizo oración en este sentido. Yo al otro día regresaba de Villavicencio para Manizales, que es donde vivo, y no tuve tiempo de hablar con el padre Ángel y la cosa se quedó así. Yo porque me había paralizado. Este año, en el mes de febrero, tuve un retiro y una pequeñita obra de teatro donde había una señora que estaba en embarazo y esta señora que estaba en embarazo, en esa obra que ella estaba representando, salía con su bandejita, con la comida para el marido y muy cariñosa le decía a su esposo, mira, te preparé esta comida deliciosa. Y entonces él entraba borracho, le tiró la bandeja y la cogió del cuello y la tiró al suelo. Cuando yo vi esto, inmediatamente me empezó la crisis de la miastenia. Y al empezarme la crisis de la miastenia, entonces yo me asusté porque pues era un retiro muy grande donde había mucha gente y yo sentía que hasta estaba alcanzada la respiración, que todo en el organismo son músculos. Pero enseguida siguió el sacerdote que estaba dirigiendo con el tema de el ciego de Jericó. Entonces decía que el ciego salía todos los días, pero que llegaba hasta determinado sitio y ahí quedaba paralizado. Cuando el padre da la palabra paralizado, no sé a mí qué me pasó en ese momento, yo dije, mi papá trató de ahorcar en una borrachera a mi mamá. Inmediatamente yo empecé a decir, Jesús, con tu gracia, yo perdono a mi papá por haber tratado de ahorcar a mi mamá. Y cuando yo empiezo a hacer esta oración del perdón, yo empiezo a recobrar las fuerzas. Yo me hincho la cara, se me hinchan los ojos y todo, y yo sabía que estaba hinchada. Y yo empiezo a respirar bien y yo empiezo a deshincharme y empiezo a mejorar. Esto para la gloria de Dios. Todavía sigo perdonando a papá por haber tratado de ahorcar a mi mamá y llevo para la gloria de Dios desde febrero hasta ahora, hasta julio, sin ninguna crisis de miastenia. Ya me bajaron una pastica. No me la han suspendido del todo, puesto que yo llevaba 22 o 23 años y ya mi organismo estaba acostumbrado a eso. Pero me la van a ir suspendiendo a medida que yo no tengo ninguna crisis. Entonces, mira una situación, me reciben con alegría, soy la mayor, están bajo el sacramento del matrimonio,
pero tenemos un papá enfermo. ¿Y enfermo por qué? Por el problema del alcoholismo. Ya el Señor me lo había mostrado, pero hacer un discernimiento de las cosas que muestra y hacer un discernimiento de que el cuerpo tiene palabra de conocimiento es como muy difícil. Y de que la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos vienen de cuando nosotros estábamos en el vientre de mamá. Se nos ha venido el Señor demostrando todo esto, porque cuando yo hice mi primera oración de vientre materno, o me la hicieron, mejor dicho, en este retiro, yo veía que unos punticos blancos me perseguían por todo el vientre, me perseguían esos punticos y yo me veía también como un puntico pequeñita escondiéndome esos punticos. Y resulta que yo después de esa oración de vientre materno, yo quedé con mucha sed. Estuve 15 días tomando agua seguido porque estaba con mucha sed. Y después fue que el Señor me mostró como mi concepción fue el licor y la concepción de los 6 hijos fue el licor. Entonces el Señor desde ahí estaba sanando un problema de licor que venía con nosotros. ¿Sí? Mire desde ahí, de donde miramos esa parte. Esto me ha servido porque cuando trato con personas que son hijas de alcohólicos, les hago la oración de vientre materno porque posiblemente fueron concebidas fueron concebidas con licor. Y esto llegó al útero. Así es. Yo creo que también es bueno compartir cómo no solamente es los efectos y las experiencias que ha vivido durante todo el proceso del embarazo, porque los miedos, muchos de los miedos, miedo a la muerte, depresiones, es decir, las emociones las comparte siempre la madre con el niño, con la diferencia que la madre puede discernir qué le está pasando, en cambio el niño recibe esa reacción emocional sin poder hacer un juicio muy grande de ellos. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace un acompañamiento, muchas de las personas que, por ejemplo, no le encuentran gusto a la vida, las raíces siempre van a estar en alguna forma en toda la experiencia de proceso de embarazo. Yo aquí quiero compartir una experiencia, digamos, con un proceso de oración con una joven, porque ella, digamos, no se sentía motivada, no se sentía alegre, incluso sus camisetas siempre eran de color oscuro. Y pues orando y también, pues ustedes saben que también existen terapeutas que ayudan pues a tratar de buscar en el inconsciente profundo dónde comenzó el problema. Y fue muy llamativo porque cuando con un doctor que nos acompaña en la parroquia, que cada mes atiende a las personas, usamos esos dos medios, la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo, pero también dejamos que los terapeutas ayuden. Y cuando un terapeuta tiene esa orientación bien bonita, ayuda. Fue muy impresionante, ¿por qué? Porque cuando el doctor, digamos, hizo a esta joven acostarse, su mamá estaba ahí presente. Entonces él comenzó a orientarle para pedirle que ella viviera la experiencia, digamos, de colaborar y él le iba guiando para que buscara en el inconsciente profundo qué había pasado. Y entonces fue muy interesante porque ella comenzó a decir, yo veo a mi papá muy borracho. Y entonces el doctor le seguía como orientando, ¿qué más ves o qué más perciben? Y después de ir diciendo, dijo, después veo un muerto. Y entonces, pues él iba orientando y por supuesto, ahí estaba la mamá. Cuando le preguntan a la mamá qué había pasado, efectivamente había sido una experiencia muy traumática para ella porque su suegro había muerto en el periodo del embarazo.
Y precisamente un día había llegado alcoholizado totalmente el esposo pues, y para ella pues había sido algo frustrante. No era solamente el duelo del suegro, sino el haberse quedado sola, el haber tenido que lidiar con él por no saber manejar ese duelo alcoholizado. Y fue muy bonito porque al conocer la chica la raíz de su depresión, de las emociones que había recibido allí, se pudo dar ese proceso bonito de sentirse libre. Porque es que hay una de las cosas que más afectan y es que muchas personas, pues, no es solo los rasgos físicos los que se reciben o el temperamento, sino que la persona, toda la experiencia que haya vivido, esa información la tiene en su inconsciente. Y gracias a Dios, pues yo le doy gracias a Dios cuando conocí a Beatriz, cuando yo escuché hablar de vientre materno, no entendía un poco de qué estaban hablando. Entonces me puse a mirar, incluso ahorita estoy leyéndome un libro de cómo el cerebro de la madre cambia y su sistema hormonal cambia en todo el proceso que se va dando de la gestación. Y lo explicaban allí unos científicos como lo que nosotros decimos que la maternidad, la placenta, dice el libro, que tiene ya su sexualidad, la misma placenta, masculina o femenina, y se va dando el proceso de desarrollo y cómo ese bebecito que se ha formado por los gametos masculinos y femeninos, a la madre por el cordón umbilical y por el proceso de desarrollo, a ella le va llegando también esa información genética de su bebé, a áreas del cuerpo como el corazón y otras esa información. Pero lo bello es que, digamos, no es solamente madre e hija que comparten la parte genética, sino también, como ahí están los genes masculinos, uno ve de una manera muy fuerte con estas investigaciones cómo se cumple lo que dice la palabra de Dios, que los dos se hacen una sola carne. Entonces, esto es bello cuando uno mira cómo la ciencia nos ayuda a tener una comprensión más gigantesca de los textos bíblicos y sobre todo uno queda admirado de cómo la gracia de Dios va haciendo que cada día tengamos una comprensión más grande de todo lo que es el aspecto creador del buen Dios en nuestra vida y cómo también a través de ese conocimiento, digamos, científico, nos ayuda a ver cómo ahí en la sanación siempre actúa la gracia de Dios, la acción del Espíritu Santo, cómo nosotros podemos tener esperanza de poder ser sanos desde las raíces, porque todo lo de vientre materno es la base, porque a través de esa base se va a dar todo un proceso de confianza o desconfianza básica, como lo llaman algunos psicólogos, cómo en esos primeros años se desarrolla el vínculo, el apego entre la madre y el hijo, y cómo ese apego con el papá se da en la medida en que la madre está nutrida emocionalmente, está fortalecida emocionalmente. Yo sé que en eso tiene muchos testimonios, Beatriz, que me gustaría que compartiera. Padre, perdón, antes de darle la palabra a Beatriz, me gustaría preguntarle cómo se llama el libro que está leyendo. Ay, pues yo no lo tengo ahorita al lado, Mm, pero el libro de unas investigadoras precisamente de España, ok. donde ellas se dieron cuenta que se hacía mucha investigación, digamos, de los procesos, pero no con muchas muestras de personas sobre cómo es ese proceso hormonal, cerebral. Y es bellísimo el libro porque, bueno, no lo he terminado de leer y no lo tengo aquí al lado, pero Ujú, es hermoso porque va mostrando cómo el cerebro y todo el sistema hormonal va cambiando y hace que, por ejemplo, cuando la madre se va desarrollando el bebé, cómo
ella tiene más atención de lo normal que cuando está no en un proceso de gestación, cómo ella se vincula al bebé y cómo hay en el cerebro hormonas del placer que van ayudando en todo ese proceso, que por supuesto, ahí hablan, por ejemplo, de la lactancia materna y cómo, claro, aunque hay aspectos sacrificados de la maternidad, también el cerebro produce con su sistema hormonal muchas cosas que estimulan, que animan, que motivan a la mujer en ese proceso y que le ayudan en su desarrollo. Gracias. Adelante, Betty. Bueno, hay una parte es, hoy en día se está manejando mucha ansiedad, demasiada ansiedad. Uno ve que la mayoría de las personas son ansiosas. Yo siempre voy con estas personitas que las encuentro ansiosas, que tienen ansiedad por la comida, que tienen ansiedad por alguna otra cosa, y encuentro la raíz siempre en el vientre materno. Encontré una señora muy mal tratada psiquiátricamente, y cuando ella estaba en el vientre de su mamá, ella trabajaba en un almacén y a ella no le permitían comer en su trabajo. Entonces ella tenía una jornada larga y claro, la hija nació con ese problema de ansiedad, porque ella no podía comer sino hasta por la noche, que llegara a la casa, que porque por el aliento o porque no fuera a oler a comida o lo que fuera, entonces no la dejaban alimentarse sabiendo que estaba en embarazo. Hay otra cosa que se ha descubierto que es las faltas de amor, como el desamor, como el sentirnos solos, como que estamos rodeados de personas, pero la persona dice es que yo me siento sola. Y este es un testimonio muy lindo. Un psiquiatra vive en Estados Unidos y él le dijo a otro amigo psiquiatra aquí en Colombia que tenía dificultades con su hija. Este psiquiatra de acá de Colombia me llamó y me dijo, necesito una mamá para tal persona. Yo quiero que tú seas la mamá de ella por un tiempo porque está muy bajita de peso y tiene muchos problemas. Entonces le dije, mis hijos permitieron que yo la trajera a la casa. Fui por ella, la recibí en el aeropuerto. Resulta que él se casó y se fue con ella para Estados Unidos. Él ya vivía en Estados Unidos, pero la esposa vivía aquí en Colombia. Y se la llevó para allá y allá quedó en embarazo. Ella no salía porque tenía miedo a perderse. Entonces, todo el día estaba en completa soledad hasta las 10 de la noche porque él ya era médico, pero estaba estudiando la especialización de psiquiatría. Entonces llegaba demasiado tarde al apartamento a hacer apenas los alimentos con ella para dejar los alimentos para el otro día y ella permanecía sola durante todo el día. Y esa misma soledad fue la que afectó a la hija porque cuando ella nace, la mamá se la deja a la mamá, o sea, la abuelita. Y la abuelita levanta a su hija y la abuela muere cuando ella tiene 15 años. Entonces el papá, viendo que la abuela había muerto y que ella quedaba aquí en soledad, se la lleva para Estados Unidos, pero le consigue un apartamento parecido, un aparte estudio parecido donde él vivió con su esposa cuando estaba en embarazo. Y ella tiene los recuerdos inconscientes y empieza esa situación a estar sola, a no comer, a no producirle nada de deseos de comer y empieza ella a adelgazarse, a perder el peso y empiezan todos sus problemas emocionales. Entonces, cuando la recibo,
que me doy cuenta de esta situación, empiezo todos los días a hacerle su proceso en sanación de vientre materno y hasta darle los alimentos a través de cuchara, como una mamá, ¿no es cierto? Venga, Jesús, dame la gracia de alimentarme bien, tú me regalaste la vida, yo te agradezco por la vida que tengo, y animarla en ese sentido. Y cada mes yo la llevaba a su control con el tratamiento con el psiquiatra. En 4 meses la entregué con el peso normal y con toda su estabilidad emocional. Bien, todo por el proceso que se hizo del duelo de la pérdida de su abuela, que representaba ser su mamá también, del haberse apartado de su mamá en el momento en que ella nació para quedarse con la abuela y su mamá tener que regresar a Estados Unidos con su esposo. Entonces, todo ese proceso se le llevó y quedó bien emocionalmente. Entonces, miremos que problemas de ansiedad, de depresión, cuando las mamás sufren la depresión, hay depresión cuando están en el embarazo y hay depresión posparto, que también afecta completamente por la lactancia, afecta completamente al bebé. Y estas depresiones uno las llega a vivir, ya sea por escasez económica, ya sea por separaciones, por lo que sea, que ha habido la depresión, y uno las va a vivir en el mismo tiempo en que la mamá las vivió. Entonces, eso nos afecta. Entonces podemos decir, pero qué tan raro, porque yo siento toda esta tristeza en Navidad. ¿Por qué no me gusta la Navidad? Y uno va a ver, y es porque la mamá tuvo alguna situación que la afectó y vivió una depresión o vivió una tristeza en esa época. Lo mismo cuando de pronto las mamás tratan de abortar, también se da en la misma época, en el mismo mes, que esa personita trata de quitarse la vida. Sí, así es. Bueno, yo había escuchado, padre Betty, pues de las investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, sobre todo pues de la psicología, que los primeros 7 años de vida a partir de la concepción son cruciales para un ser humano porque nos marcan para toda la vida los primeros 7 años. Y el momento de la concepción es sumamente importante. Toda la etapa de la concepción, si sufrimos rechazo, si sufrimos abandono de cualquiera de las dos partes, materna o paterna, porque a veces también el abandono materno no necesariamente quiere decir físico, sino también emocional o espiritual, cuando la madre no desea al hijo, cuando lo rechaza, cuando tiene pensamientos intrusivos, etcétera, que se pueden desarrollar ansiedad, depresión, autolaceración, tristeza profunda. Por ejemplo, ahora se da mucho en los adolescentes el cutting, que se cortan constantemente, que se sienten pues rechazados. Incluso los niños o los adolescentes que sufren bullying, que es un alto porcentaje en las escuelas, pues puede venir incluso desde el vientre materno por un rechazo, ya sea de ambas figuras, materna, paterna, o de alguna en específico. Entonces, es un tema complejo que tal vez no alcancemos a desmenuzar, pero podemos hacer un segundo, un tercero, lo que sea necesario. El padre, Pablo Fuentes, habla de la caja negra. Y esto viene siendo para nosotros los seres humanos lo mismo, en la caja negra como en los aviones, que vamos como guardando todo, como hay como un registro en nuestras células. Entonces, yo recuerdo hace muchos años que tomé un taller de sanación interior que nos decían que las células tienen memoria, y esto va a lo que Betty comentaba, padre. Por ejemplo, las personas que tienen tentación al suicidio o tendencia al suicidio, lo hacen en determinadas fechas, cuando la madre lo planeó, pensó abortar al bebé, tan solo con el hecho de pensarlo,
Entonces, eso queda registrado en las células del bebé. Y yo creo que es algo muy importante la sanación. Yo decía al inicio, si no lo sanamos aquí en la tierra, nos va a tocar sanarlo en el purgatorio, porque lo que no resolvemos en esta vida, en el purgatorio nos llevamos todas esas heridas. Entonces yo creo que esto es muy importante para que el Señor vaya sanando nuestro interior. Y a mí me gustaría ahora, Padre Betty, que nos digan cómo es este proceso, cómo se entra en el proceso de sanación del vientre materno. Bueno, eh, digamos, yo sugeriría normalmente en todo proceso, eh, una de las gracias grandes que uno debe cada día valorar más es el sacramento del bautismo. Ujú, Porque así como dice el Salmo que pecador me concibió mi madre, todas las dones del Espíritu Santo, toda la gracia del Espíritu Santo y todo ese proceso de liberación con la oración de renuncias que se hace, tiene un valor gigantesco. Y lo quiero resaltar eso, ¿por qué? Porque hoy en día mucho adulto, su niño no le acude a ser hijo de Dios, a consagrarlo, a ser templo del Espíritu Santo. Y de alguna manera, con esa presencia, con esa gracia del Espíritu de Dios, no solamente se da una sanación física, sino también espiritual, profunda, porque va a tener todas las dones y toda la acción de la gracia de Dios que ayuda profundamente en ese proceso de curación. Por supuesto, claro que usted lo decía, las emociones, es decir, la memoria de hechos no está solo en el cerebro, está en todo nuestro cuerpo. Y ahí va quedando mucho de los sentimientos de abandono, de rechazo, de miedo. Es decir, pero no estamos condenados como a decir, mi vida está determinada por eso. Lo bello es que cuando nosotros nos dejamos abrazar por el amor sanador de Dios Padre y por cada una de las personas de la Santísima Trinidad, cuando uno entra en una relación bella, por ejemplo, decirle, yo quiero que tú seas ese padre que no tuve, que no me dio amor masculino sano, que tú puedes transformar todo mi inconsciente. Tenga la absoluta seguridad que no estamos solos. Dios nos ama. Y en cada una de las personas de la Santísima Trinidad, e incluso con la presencia de la Virgen María, nosotros vamos a recibir toda esa paz que tanto estamos esperando. Vamos a vencer todos esos miedos que de pronto en nosotros pueden haber. Y por supuesto que es muy importante tener sobre todo esa certeza. Esa certeza, Beatriz lo expresa de una manera muy bonita cuando lo predica y con algunos libros que ella tiene, no colocarle obstáculos a que llegue el amor de Dios a uno, no colocarle obstáculos a la gracia para que Él nos transforme. Y por supuesto, renunciar a todos esos patrones negativos heredados que uno puede darse cuenta. Es decir, con la gracia de Dios poder uno renunciar a esos patrones de odio, a esos patrones de depresión, a esos patrones de envidia. Es decir, cuando se llega a abrir el corazón a Dios, todo lo que es los pecados capitales van saliendo de nosotros y nos vamos llenando de las virtudes y de las gracias. Yo coloco eso sobre todo para animarlos a que Dios nos da las herramientas y tenemos que usar lo natural y lo sobrenatural y se va viendo. Por supuesto que a mí me encanta cuando Beatriz explica de la manera como se puede orar, porque ella escribió un libro precisamente de eso, de la sanación del vientre materno, y tiene unos pasos que ella instruye y que ayudan mucho a las personas. Beatriz, me gustaría que usted compartiera un poco esos puntos. Gracias, padre. Sí, es un libro que trae 3 oraciones de vientre materno. La mía
la de mi hijo, mi hija y la de otra persona. Porque yo pienso que el acto de caridad más grande que nosotros podemos hacer en la vida es tener un hijo adoptivo, ¿sí? Porque es bellísimo. Yo tengo a todos los que adoptan aquí en Manizales, siempre me han llamado a que les haga la sanación de vientre materno, porque su mamá vivió muchas complicaciones y ambivalencias, en todo eso los afectó. Y cuando uno les hace la sanación de vientre materno, hoy en día que ya están adultos, profesionales y todo, uno ve el cambio tan maravilloso a personas que de pronto no se les ha hecho la sanación de vientre materno. Y esto se puede hacer a través de un seminario y se puede hacer virtual. A través de un seminario, dar toda la enseñanza, la explicación y hacer la oración. Y las personas pueden tener el libro y continuar haciendo el proceso de esto. Aquí hay una parte muy importante, es que yo recomiendo que la oración de vientre materno se debe hacer siquiera durante 15 días, porque es como el tiempo donde el Espíritu Santo viene a mostrarme y yo me voy acordando de lo que yo viví esperando a mi hijo o a mi hija. Entonces, me voy acordando y yo voy anotando. Y luego de que yo anoto durante esos 15 días que estoy haciendo la oración de vientre materno por intercesión, porque pues en los niños pequeños es muy fácil, uno se recuesta y yo le hago la sanación de vientre materno. En los adolescentes no, el adolescente no te va a recibir, entonces el adolescente se hace por intercesión y a la otra persona también por intercesión. Y uno se va acordando y viene lo que se llama una oración puntual. ¿Y qué es una oración puntual? Que a mí me afectó esta situación. Yo sé que le afectó a mi hijo porque lo descubrí haciéndole la oración. Me acordé de eso y entonces empiezo a hacerla puntualmente con ese. Si yo lo rechacé porque no sabía que en el momento de la noticia yo tenía que expresarlo con alegría. Entonces voy a hacerlo 9 meses aceptando a ese niño o a esa niña y que si yo no le di el amor, yo no le hablé, yo no le expresé el amor, yo no le dije lo que entonces lo voy a hacer durante varios días ese puntico puntual o abrazarlos. Tengo un testimonio de un nieto abrazándolo con papá Dios cada mes porque él nace con una enfermedad también física, abrazándolo cada mes, ya en ese momento tiene 11 años y no hay signos de su enfermedad todavía. O sea, no avanzó en nada, quedó en un puntico ahí. Ha sido muy bonito, todo abrazándolo con el amor del Padre. Entonces, el dejarnos amar por Papá Dios es algo que va a calmar en nosotros ese vacío, que nosotros buscamos el amor, pero lo buscamos en las personas, no lo buscamos en Dios. Sabemos que Dios es amor, pero yo debo dejarme amar por Dios todos los días para estar llena del amor de Dios y ser instrumento del amor de Dios. Así es. Padre, otra cosa que nos quieran comentar referente a ese tema tan importante. Yo creo que lo más importante es decirle a las personas que, mire, todas estas cosas que cada día va dándonos la misma ciencia como un instrumento de conocimiento, y cuando uno usa los medios naturales y sobrenaturales, sale adelante. ¿Qué es lo que a veces uno descubre acompañando a las personas en general? Nos hemos quedado más con la idea de que nosotros somos unos animales racionales, pero no, nosotros como hijos de Dios somos seres sobrenaturales, que trascendemos.
Y el gran problema que uno encuentra en la mayoría de personas es que no alimenta lo sobrenatural en él. Muchas personas se resisten a recibir los medios de gracia, a recibir los sacramentos, recibir la confesión, recibir las gracias que da el Espíritu Santo, porque usted sabe que a través de los carismas que da el Espíritu Santo, el buen Dios también le muestra a uno las raíces de muchos de nuestros problemas, de muchos de nuestros comportamientos y sobre todo nos sana profundamente. Entonces, yo creo que ese es un punto importantísimo, que la persona viva de acuerdo a la antropología cristiana, de que nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, que Dios nos quiere sanos, porque también hay personas que piensan que estamos condenados a vivir enfermos y que, mejor dicho, no hay nada que hacer. Hay algunos idolatran tanto la ciencia que dice, bueno, lo que no hace la ciencia no lo hace nadie. Y uno ve, por ejemplo, estos testimonios como los que nos ha compartido Beatriz, como cuando la oración unida a un proceso terapéutico saca adelante a las personas. Muchas personas, por ejemplo, van al psiquiatra y creen que las pastillas son las que les van a dar un restablecimiento integral. Y no funciona así. Pues las pastillas tienen un nivel que algunos dicen que entre un 25 o un 30% ayudan. El resto es abrirse a la acción sobrenatural de Dios y por supuesto también pedirle a Dios la gracia de poder encontrarse una persona terapeuta que sobre todo que esté también abierta a lo sobrenatural. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el seminario y yo viví una crisis. ¿Por qué? Yo quería retirarme del seminario y de hecho sí lo hice. Me retiré, hice unos semestres de psicología, me apasioné porque yo pensaba que la psicología lo solucionaba todo, ¿sí? Claro, pues un don de Dios, una gracia y la psicología es como lo más cercano a nosotros, lo espiritual, porque quiere el bien del hombre. Pero yo recuerdo mucho un caso que es de sanación de vientre materno, me impresionó muchísimo, porque en una oración una de las personas se quedó dormida mientras se iba haciendo una oración de sanación y la persona, digamos, comenzó a vivenciar en su cuerpo todo el proceso de gestación, donde como en el vientre materno se le había enredado en el cuello el cordón umbilical y cómo no sentía a raíz de ese trauma deseos de vivir. Y muchas veces uno ve personas que sienten profundo ira y no saben por qué. Una vez me tocó un chico que él decía que para él su papá no significaba nada. ¿Y qué había ocurrido? Pues que en el vientre materno, de una manera muy brusca, le dijo a su mamá, yo no estoy de acuerdo con que usted siga embarazada, sáquese esa porquería del vientre. Y el niño, pues, o sea, no tenía claro qué era lo que había pasado, pero no se sentía conectado con el papá. Entonces yo creo que este ministerio es bonito. Beatriz ha escrito sus libros, yo grabé una predicación que está en internet también eh, que le va a ayudar porque ahí vamos dando datos de médicos, médicos que, por ejemplo, expresan cómo eh, ellos ya con sus investigaciones nos van mostrando cómo el niño escucha desde el vientre materno, cómo el niño también a través del vientre materno ya también percibe el gusto en los alimentos y muchas cosas. Y esto va ayudando fuertemente a que nosotros hoy tengamos más herramientas que hagan que la persona pueda vivir esa vida a la cual Dios quiere, que seamos sanos y que, como Él dice, he venido a traer vida y vida sobreabundante, que no vivamos bajo las depresiones, los miedos, las iras, las angustias, sino que podamos vivir confiados, integrados totalmente con la ayuda de Dios. Así es, padre. También en este proceso de sanación juega un papel muy importante la Santa Eucaristía y la invocación a la Virgen María.
Bueno, pienso yo, usted corríjame si no es así, el Santo Rosario, especialmente los misterios gozosos, cuando se le anuncia a la Santísima Madre el nacimiento del Salvador y ella da su fiat, ese fiat tan perfecto y tan santo que todos debimos de haber sentido en nuestra concepción y que la mayoría de los seres humanos, digo un gran porcentaje, no digo que todos, pero sí una gran mayoría, no fuimos planeados, o no fuimos aceptados, etcétera. Entonces, ese fiat de nuestra madre en el momento de la concepción tal vez no era el que nosotros estábamos esperando. Y yo creo que en los misterios del Santo Rosario, sobre todo los gozosos, nos pueden ayudar mucho a sanar, porque Jesús es capaz de, para Él no hay tiempo ni espacio, Jesús es capaz de traspasar todos los momentos de nuestra existencia y llevarnos a ese momento del fiat de María. Entonces, yo me gustaría enfatizar la importancia de la Eucaristía para la sanación y la importancia del Santo Sí. Rosario. Claro, cuando hablábamos, por eso yo les hablaba, cada sacramento tiene una gracia gigantesca para nuestra curación. Y Beatriz, pues me gustaría que les hablara, porque cuando uno usa la imaginación con los textos bíblicos, es decir, la oración contemplativa, y uno se mete en esos pasajes bíblicos donde de alguna manera se identifica con alguno de los personajes que Jesús sanó, usted no se imagina la manera tan bella como Dios le revela o le muestra y le ayuda a la persona en lo más profundo del inconsciente a curar. Beatriz, no sé si quisiera usted compartirnos alguno de esos testimonios. Sí, por ejemplo, cuando uno recibe la Eucaristía, yo siempre acostumbro porque Jesús está vivo y Él se quedó con nosotros. Entonces yo acostumbro a dejar la Eucaristía un ratico en la boca y empiezo a pedir la sanación en ese momento y le enseño a las personas, empieza a pedir todo tu proceso de sanación desde el vientre materno y que el Señor te vaya mostrando cuáles fueron las situaciones que te afectaron. Y es algo impactante, mire, eso es algo que no falla para nada. Yo digo, bueno, Jesús está entrando a mi ser. Él está vivo, real, presente en la Eucaristía. ¿Por qué seguimos sufriendo de ansiedad, de depresión? ¿Por qué seguimos sufriendo enfermedades físicas? ¿Por qué seguimos sufriendo tantas cosas? Si es Jesús quien está entrando a nosotros. ¿Sí? Cuando Él estaba en su presencia física aquí en la tierra, era el contacto con Él, pero es que hoy en día es dentro de nosotros que está. Y he acostumbrado a algo que me ha dado mucho resultado. Cantidades. Es cuando están arreglando las especies. Bueno, primero tenemos el acto penitencial. Yo siempre acostumbro el acto penitencial, lo llevo preparado, porque es un ratico cortico. En pedir perdón, de pronto le digo a las personas, empieza a pedir perdón porque no concebiste a tus hijos dentro del sacramento, porque no los quisiste aceptar y después los aceptaste, pero la persona tiene un sentimiento de culpa por no haberlos aceptado, entonces son también situaciones que nos afectan demasiado. Y entonces les digo más o menos de qué van a pedir perdón en ese acto penitencial. Y luego cuando ya se están arreglando las especies para la consagración, en ese momento que el sacerdote coloca la gotica de agua sobre el vino, esa gotica de agua es la humanidad. Entonces ahí colocamos cuál es la humanidad de uno. Pues soy yo, mis hijos, mis nietos, hasta la parte económica, la evangelización,
y todas las personas que estoy ayudando en ese momento en el proceso, o sea, los seminarios que estoy dando. Y esa gotica de agua pues no se va a separar del vino, se va a mezclar con el vino y luego va a pasar a la consagración. Entonces, ¿dónde vamos a quedar sumergidos nosotros? Quedamos sumergidos en la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Y la sangre qué hace? Protegernos y cuidarnos. Ahí el maligno no puede atacar. El descubrir esta parte, el ver esta parte, que todo lo podemos hacer, ha dado mucha apertura a muchas mamás con conflictos con sus hijos, porque no habían caído en cuenta de colocarlos ahí. Entonces es una bendición y cuando uno recibe la... Porque los hijos son un regalo de Dios. Y es el regalo más precioso porque el Papá Dios nos hizo procreadores. Él es el dador de vida y nos hizo a nosotros procreadores. Entonces la vida es el regalo más precioso y el que nosotros podamos concebir hijos y esos hijos van a ser la compañía y va a ser el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nosotros hacemos todo esto y le damos gracias a Dios y le pedimos a Él la gracia, que nos dé la gracia de amar a nuestros hijos con el amor de Él, es una bendición de Dios grande, porque yo le digo, papá Dios, dame la gracia de amar a mis hijos con el amor tuyo, porque a veces el amor humano es sobreprotector y es dañino, ¿sí? Porque sobreprotegemos o hacemos las cosas como no las debemos hacer. En cambio, amar con el amor de Dios es completamente distinto. ¿Sí? Porque los dejamos como en libertad, pero sí orientándolos y todo. A mí me ha resultado demasiado. Tengo una familia muy linda, tengo muchos testimonios, demasiados, como ha dicho el padre. Hace mucho tiempo, desde que conocí esto al principio, tengo el encuentro con el Señor hace más o menos 42 años. Y desde que conocí todo lo de esta parte de sanación, sanando las etapas de la vida, las heridas emocionales y todo esto, pues me he dedicado a este trabajo para gloria de Dios. Le he consagrado todo el tiempo a Dios dedicado a esto y aprendo cada vez que trabajo con una personita, aprendo muchas cosas. Eso es lo más lindo. Gloria a Dios. Sí. Betty, entonces, ¿cuántos años llevas dedicándote a la sanación del vientre materno? Más o menos yo creo que unos 40 años. 40 años. ¿Estás en una parroquia, Betty, o cómo realizas este apostolado? Bueno, hoy en día se realiza mucho virtualmente. Y aquí en Manizales, sí, estoy en una parroquia que tenemos nuestro retiro cada mes, todos los del grupo de oración. El resto es por fuera de Manizales. Así es. Sí. Pues es impresionante los resultados que da cuando abrimos nuestra voluntad a Dios, unido con la oración, con los sacramentos. Es muy importante decirlo para que los que no lo saben sepamos que Dios nos ama y nos quiere libres, y como nos decía el Padre que la palabra dice, Dios viene a traer vida y vida en abundancia. Entonces no tenemos por qué estar arrastrando todo aquello que nos incapacita, todo aquello que trunca de alguna manera pues nuestra libertad, que somos hijos de Dios, y saber que Dios todo lo puede, o sea, que Dios puede hacerlo todo en cualquier momento y tiempo. Pues yo les quiero dar las gracias por estar aquí, por el tiempo que nos han dedicado a iluminarnos con ese tema tan importante, Padre Ángel. Muchas gracias, Betty. ¿Algo que quieran decir para concluir este capítulo? ¿Algo que nos quieran compartir?
Lo que más quisiera enfatizar, y yo creo que Beatriz también diría lo mismo, eh, es muy importante que las personas sean disciplinadas, porque a Ujú. veces nosotros queremos que nuestra vida cambie sin hacer cambios en nuestro corazón. Queremos que Dios nos sane sin hacer un proceso de darle el primer lugar a Dios y de cambiar el corazón. Entonces, algo que siempre le enfatizo a las personas es, si usted siempre hace lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Esos procesos de curación exigen de nosotros que hagamos cambios de vida, que nos disciplinemos de una manera diferente. Y yo creo que esa sería la recomendación más grande. Porque, claro, a veces, digamos, cuando uno escucha una enseñanza como esta, la persona dice, pero ¿yo cómo hago? Yo les escuché que eso funciona, pero a veces no se siente motivada para, por ejemplo, comenzar a hacer procesos de perdonar, a comenzar a tener una disciplina de confesarse profundamente. Es decir, mm, lo que más quisiera animarlos es a que crean que Dios Todopoderoso nos quiere sanos. Él nos da herramientas y lo que quiere Él es que nosotros estemos dispuestos a cambiar la historia con la ayuda de Él y a sentir esa dependencia de Él, porque a veces lo que más impide es el orgullo de uno. Yo me estoy bien, yo no necesito cambiar nada, es también para otros como medio locos, o a veces la prisa, queremos ver rápido ese proceso de curación de vientre materno, pero también sin colocar nuestro esfuerzo. No sé si Beatriz está de acuerdo con lo que he compartido. Sí, padre, estoy de acuerdo. Mire que si yo llevo 40 años más o menos, con la pregunta que tú nos haces, trabajando vientre materno, apenas este año el Señor vino a sanar una enfermedad que tenía a causa de una situación en el vientre. Entonces, mire que es como la perseverancia, ser constantes en la oración. En esto hay muchas personas que dicen, no es que yo no he encontrado ningún resultado con la oración y se van apartando. Pero la oración tiene una respuesta, lo que pasa es que a veces nos da dificultad entenderla. Sí, el Señor venía mostrándome hacía muchos años y me dio dificultad. Ujú. Sí, a veces pensamos que puede ser de un día para otro, claro, para Dios no hay imposible. Si Él quiere, te sana en un instante, pero Dios también quiere ver nuestra voluntad y nuestra perseverancia, y a veces es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Perseverar, y como nos dice el Padre, disciplinarnos, y nos cuesta mucho trabajo, porque Sí, nuestra concupiscencia nos hace caer, ¿verdad?, en esa inconstancia. claro, y muchas veces que creemos, digamos, tenemos mucha mentalidad mágica, donde uno quisiera que Dios le cambie el corazón, le cambie las situaciones sin hacer cambios en la vida de uno. Y Dios no trabaja sin nuestra disposición, sin nuestra obrar que lo ayude a que Él pueda transformarnos. Claro, es como un atleta, ¿no? Un atleta no va a transformar su musculatura, su cuerpo, si no se disciplina en los hábitos alimenticios, descanso, tiempos, etcétera. Es lo mismo para el espíritu, es lo mismo para la psique, es lo mismo para el corazón, para el interior, la vida interior. Tenemos que ser disciplinados y querer, ¿no? Primero darle nuestro fiat a Dios, darle nuestro fiat para que Él entre y pueda darnos esa sanación que todos estamos necesitando. Padre Ángel Guzmán, Betty Hincapié, muchas gracias por haber estado aquí compartiendo todo lo que el Señor les ha dado para la sanación de su pueblo, porque es para el pueblo de Dios. Que Dios se los pague en este mundo y en el otro al 1000 por 1, en muchas bendiciones. ¿Y qué le parece, Padre, si nos hace una oración? Pues a mí me gustaría que fuera una oración enfocada así, para que todos los que vean este contenido pueda llegar el Espíritu Santo en el momento del vientre materno, aunque sea Bueno, chiquito. voy a comenzar la oración y la finaliza Beatriz, ¿sí? Ok, Padre. Padre Dios, bueno y eterno, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque nos has creado.
Te damos gracias porque ha sido tu voluntad desde antes de la creación, habías pensado en nosotros. Te alabo y te bendigo y te doy todo el honor, la gloria, la majestad. Y yo te suplico, Señor, que en esta mañana tu presencia sanadora, salvadora, venga sobre nosotros, especialmente en el momento en que fuimos concebidos. Dios bueno, Dios santo, Dios todopoderoso, derrama la fuerza de tu espíritu, la fuerza de tu amor, la fuerza de tu gracia, para que en ese momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide, tu presencia santa sane, limpie, cure, libere todo aquello que pueda haber traído desarmonía. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que sanes todas las heridas que hayan habido allí, especialmente las heridas de rechazo, heridas de abandono o todas las circunstancias que fueron adversas. Dios Santo, Dios Todopoderoso, toca lo más profundo de nuestro consciente, subconsciente e inconsciente. Sana la memoria. Sana, Señor Jesucristo, con tu divino poder, cada área de nuestro cuerpo. Tu palabra nos dice que desde el vientre materno tú nos ibas tejiendo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú que nos tejiste en el vientre paterno, aún hoy, nos sigas curando, nos sigas limpiando, nos sigas liberando, sigas curando a nuestro Padre y a nuestra Madre, y sigas acompañándonos en cada uno de los meses en que fuimos gestados. Dios bueno, Dios santo, Dios todopoderoso, todo lo que haya sucedido en ese primer mes, te suplicamos que tú lo cures, que tú lo guardes, que tú lo sanes, que tú lo liberes. Dios todopoderoso, realiza esa obra grande en el primer mes de gestación. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Glorifícate, Señor, dándonos esa libertad y esa paz que tanto necesitamos. Es a ti a quien te lo pedimos. Pedimos la poderosa intercesión de la Madre del Cielo. Ella que nos acompañe intercediendo, orando y llevando, Señor, esa gracia de la curación a cada uno de los meses de nuestra vida. Padre Celestial, tú que no te apartaste de nosotros en ningún momento y que sabes los momentos en que mamá fue humillada, en que mamá entró en depresión, en que mamá tenía esa ambivalencia de si lo hago, nos vamos a morir de hambre o qué va a pasar si yo tengo este hijo, cómo lo voy a sostener. Y todos esos conflictos que mamá vivió y que hoy en día se hacen esos conflictos en todo nuestro sistema emocional. Señor, que todas las personas que están viendo este programa puedan recibir esa sanación, liberar esas luchas emocionales que tenemos, que a veces no sabemos si queremos o no queremos. Sanar toda la agresividad que de pronto mamá recibió por parte de sus seres queridos o de nuestro papá. También te queremos presentar todas las situaciones que mamá vivió, de ella en que se sentía mal, que tenía ansiedad y que recibió muchas situaciones de rechazo de parte y abandono, sobre todo de parte de la misma familia, donde la dejaron sola, donde no recibía ese abrazo y donde nosotros nos fuimos aislando por falta de recibir amor.
porque teníamos vergüenza o porque nos volvimos supremamente tímidos y no sabíamos cómo expresar tampoco el amor. Tú conoces, Papá Dios, que nos tejiste y que nunca te apartaste de nosotros en el desarrollo de nuestro cuerpo. Recíbenos en este momento, Papá Dios, a cada uno de nosotros. Recíbenos. Ya tuvimos un nacimiento físico, ahora vamos a tener un nacimiento espiritual. Abrázanos en tus brazos de Padre. Pasa tu mano por todo nuestro sistema emocional, por todo nuestro cuerpo, por todos nuestros órganos, por nuestros sentidos, por nuestro rostro, por todo nuestro ser. Y danos la gracia de abrirnos a recibir ese amor perfecto tuyo, ese amor de Padre. Danos también la gracia de declararnos como esos hijos tuyos y de que tú seas y de aceptarte a ti como nuestro Padre, como ese papá amoroso, como ese papá que quiere rescatarnos para que podamos llegar al cielo todos, como ese papá que quiere lo mejor en la vida de cada uno de nosotros. Abrázanos, llénanos de tu amor, nos abrimos a recibir tu amor y pásanos al encuentro con la Santísima Virgen María, para que sea ella, como en las bodas de Caná, que entre a la familia nuestra, que entre y descubra todo lo que se ha vivido dentro de nosotros a nivel de la familia. Gracias, Madre Santísima, gracias, Papá Dios, gracias, Jesús. Gracias, Señor, por estos momentos tan especiales, por el momento en que nos llamaste y por estas gracias que nos regala. Gracias, Señor, que todo sea para la honra y gloria tuya, Señor, para que todos podamos ir a tu encuentro y reconocerte a ti como el Padre que eres. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Dios Todopoderoso, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y que eres Dios. A ti te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu se siga derramando sobre nuestra vida y que tu bendición siempre esté sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues muchas gracias, Padre. Gracias, Betty. Que Dios los bendiga y que Dios nos dé vida en licencia para estar en una próxima ocasión compartiendo lo que el Señor les da. Bendiciones. Muchas gracias. Dios los bendiga y Muchas gracias. feliz día para todos. Igualmente.